de la mañana tenemos más información para ustedes. Se encuentran en nuestros estudios Janet Yaja, directora de Demus. Vamos a hablar de este dictamen, pues, que ha causado un poco de controversia en nuestra sociedad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Este dictamen, pues, que fue aprobado por la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, ustedes lo han considerado nefasto. Explíquenos a los televidentes de qué se trata este dictamen, para los que no saben. Bueno, sí, efectivamente, en el marco de la reforma o de la creación de un nuevo código de la niño, niña y adolescente, tanto la Comisión de Justicia y luego la Comisión de la Mujer han emitido un dictamen, ¿no?, para que luego pueda ser debatido en el Congreso, y es lo que toca hacer seguramente antes de que culmine esta legislatura el 5 de julio. En el marco de ese dictamen, lo que nosotros estamos cuestionando son fundamentalmente dos puntos. Un primer punto que tiene que ver con que a través del Código del Niño, la Niña y Adolescente se quiere zanjar el tema del conflicto de derechos que siempre existen entre los de la mujer gestante y del concebido, ¿no? Porque dice, en cualquier conflicto de derechos prevalecen los derechos del concebido sobre cualquier otro derecho, de alguna manera contradiciendo la legislación actual que despenaliza el aborto terapéutico, y por lo tanto quiere decir que en ese tipo de abortos se prioriza la vida, o sea, el Estado ha decidido priorizar la vida y la salud de la mujer gestante frente a la vida del concebido, y además adelanta un debate que nosotros pensamos que es necesario hacer de todas maneras, pero de cara al Código Penal. ¿Cuál es este debate? El debate de justamente que sigue existiendo el aborto terapéutico, pero la posibilidad de debatir en un país como este, la posibilidad de debatir la despenalización del aborto por violación, ¿no? Como se sabe, hay muchas organizaciones, personas que estamos suscribiendo firmas para pedir que el Congreso debata la despenalización del aborto por violación. Además, existen varias recomendaciones de órganos supranacionales de protección de derechos humanos, del Comité DESC, del Comité de Derechos Humanos, del Comité CEDAW, que hablan de que penalizar el aborto por violación es un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces creemos que a través del Código Niño y Adolescente lo que se está haciendo es sustraer o a decidir algo que más bien le corresponde hablar en otro espacio, que es el Código Penal. Ese es un primer punto, ¿no?, que creo que denota de alguna manera un desprecio por los derechos de las mujeres, y además contradice la legislación vigente, ¿no? La legislación vigente establece de que existe el aborto terapéutico y este debe seguir. Ahora, en caso, por ejemplo, de que una mujer salga embarazada y, como ya lo hemos visto en noticias anteriores, pues que el feto, digamos, no esté bien formado, no tenga cerebro, va a entrar sin duda en una contradicción. ¿A quién debería, digamos, hacer caso? ¿Al Poder Judicial, digamos, a la Constitución vigente, o a este dictamen? En este momento, porque el dictamen todavía está por debatirse en el Congreso, y por eso es importante alertar, concientizar, sensibilizar a los señores congresistas, mujeres y varones, no señores y señoras, ¿no? Pero en este momento el aborto terapéutico está despenalizado, y está despenalizado desde 1924. ¿No? Es más, el Estado peruano, hay un caso que llegó al Comité de Derechos Humanos, el caso KL versus Perú, que fue además el primero en el mundo, y realmente es una vergüenza que haya sido justo contra nuestro país, en el cual se le obligó a una adolescente a mantener el embarazo de un feto anencefálico, justo el ejemplo que usted señala, o sea, de un feto que carecía de cerebro y de bóvedas craneanas, por lo tanto iba a morir en el embarazo, en el parto o inmediatamente después, como efectivamente sucedió. Entonces, en el Perú el aborto terapéutico está despenalizado. Se solicitó el aborto terapéutico porque además se trataba de un embarazo que, más allá de la situación del feto, constituía un riesgo para la mujer gestante, y no se permitió ese aborto. Entonces se llegó al Comité de Derechos Humanos, y ahí se estableció que el Estado peruano había violado los derechos humanos y se le debió dar el aborto terapéutico. Pero no solamente eso, mire, el Estado peruano tiene una segunda resolución en contra desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En el caso 2009, el Comité CEDAW, que más bien protege los derechos humanos de las mujeres, recibió otro caso, el caso LC versus Perú, ¿no?, en el cual también se trataba de una adolescente que había sido violentada sexualmente, sistemáticamente, que queda embarazada, que frente a esa situación ella decide, como muchas adolescentes lamentablemente según la data del Ministerio de Salud, suicidarse. Se tira de un segundo piso al primer piso, bueno, no aborta, no muere, pero sí queda con una grave lesión en la espalda, en la columna, perdón, va al Hospital Carrión, y en el Hospital Carrión le dicen que tiene que hacerse una operación urgente, ¿no?, pero se dan cuenta que está embarazada, y suspenden la operación porque no le quieren hacer el aborto terapéutico. Finalmente la operación se hace con una demora de un tiempo, meses después. Definitivamente las consecuencias de su salud fueron más graves, o sea, tiene consecuencias que si la operación hubiera sido antes, no las tendría en este momento, y
de nuevo hay una segunda resolución del Sistema Internacional de Derechos Humanos, en este caso el Comité CEDAW, diciéndole al Estado peruano que debía dar el servicio de aborto terapéutico. Al parecer el Estado no está cuidando bien a sus mujeres. O sea, lo que pasa es que efectivamente, mire, el aborto terapéutico es legal en este país desde 1924. Hay 2 casos que muestran que no se está brindando adecuadamente, además son casos que son la punta de un iceberg porque además han llegado al Sistema Internacional de Derechos Humanos. Y ahora tenemos a un Congreso que más bien a través de un dictamen del Código de Niño, Niña y Adolescente que no tiene relación con estos temas, quiere limitar la discusión al señalar con claridad, porque además el texto del título preliminar del que estamos hablando, este código, esta propuesta de código que esperamos que no prospere, lo que dice es que los derechos del concebido son siempre prevalentes frente a cualquier otro derecho, ¿no? Nosotras pensamos que efectivamente el Estado tiene que proteger a los niños y niñas, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso reciente, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, nos ha señalado que la protección del concebido se da a través de la protección de la mujer gestante. Demandamos que hayan servicios adecuados para que la mortalidad materna en nuestro país, si bien ha disminuido, igual sigue siendo alta, o sea, no haya mujeres que mueren en el marco del embarazo, ¿no? Pero que no, digamos, trastoquen el tema de la protección del niño, del concebido, del niño, de la niña, del adolescente, en limitar injustificadamente y sin debate. Y atentando contra las mujeres, claro, también, ¿no? Efectivamente. Hay otro punto también de ese dictamen que es, por ejemplo, que no se le obliga al Estado a dar educación sexual en las escuelas y que se deja esto como un rol de la familia. Eso también está, digamos, perjudicando a los adolescentes en cuanto a este tema, ¿no? Efectivamente, ese es otro problema y además es muy irresponsable, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en este debate que se ha dado en la Comisión de la Mujer se ha tratado de contraponer, ¿ya? Polarizar el debate de si es que los que tienen el deber y el derecho de dar educación sexual a los niños, niñas y fundamentalmente a los adolescentes, que son los que, digamos, la población mayormente en riesgo, son los padres o el Estado. Y no ha visto una mirada más integral. Y efectivamente sí es grave. ¿Por qué es grave? Porque nosotros estamos en un país donde la tasa de embarazo adolescente es más o menos del 13% en este momento, pero además en promedio no disminuye desde hace 20 años. En el Perú hay zonas, como la selva, donde la tasa de embarazo adolescente es del 30%. O sea, tenemos adolescentes de 15 a 19 años, casi 1 de cada 3 en la selva, que ha estado embarazada ya a esa edad. Entonces, ¿qué haces frente a esa situación, ¿no? Lamentablemente, durante todo este tiempo, si bien el Estado ha tenido la función de dar educación sexual, de proveer servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes, porque la legislación así lo ha establecido, la normativa administrativa también, lo cierto es que no ha estado funcionando. O sea, nosotros, digamos, si evaluamos y le preguntamos a la doctora Salas, a la ministra Salas, que reporte sobre educación sexual, seguramente el reporte que ella haga va a ser muy pobre, porque además lo que el mismo Minedu ha señalado en sus diagnósticos es que no lo están implementando porque no se saben cómo implementar, no hay formación de maestros. ¿Qué es lo que falta en nuestro país? Bueno, que, digamos, en este punto se necesita que haya un compromiso desde el Ministerio de Educación en alianza con el Ministerio de Salud para dar educación sexual adecuada, ¿no? Pero además para proveer servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, a través de este dictamen, lo que se está haciendo es de alguna manera quitar inclusive de la normatividad vigente esta obligación desde el Estado, contraponiéndolo y diciéndolo, no, esto está atentando contra el derecho a la patria potestad de los padres. Y yo creo que es muy irresponsable. O sea, recientemente el Ministerio de Salud y después la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza han dado data muy grave. O sea, en términos de mortalidad materna, ya de adolescentes, o sea, chicas que finalmente se embarazaron y hemos visto que la data es muy alta, se da cuenta de que la primera causa indirecta, quiere decir no relacionada con la salud sexual, perdón, con la salud de la mujer, sino por otras causas de mortalidad materna, es el suicidio. O sea, aparentemente las mujeres adolescentes que se embarazan se suicidan, o sea, es la primera causa de mortalidad indirecta. Y la segunda causa de mortalidad directa, esto sí tiene que ver con la salud, ¿no? Es el aborto clandestino. Claro, entonces, digamos, yo no puedo no mirar esa realidad. El Estado tiene una responsabilidad. Además, creo yo que cualquier persona que sabe psicología se da cuenta que justo la adolescencia es la época de la vida donde los chicos
buscan autonomía y suelen alejarse más bien de los padres y, digamos, ahí el Estado tiene un rol, ¿no? Inclusive yo quiero señalar que el Comité de Derechos del Niño, que es el que monitorea la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, considerando niños hasta los 18 años, ¿no?, ha establecido que efectivamente los Estados tienen la obligación de proveer educación sexual integral, ¿no?, tomando en cuenta evidentemente el proceso de crecimiento que tienen los niños. Una cosa es un niño, una niña de 4 o 5 años, 7, 8, y otra cosa un adolescente de 14, 15, 16 años, ¿no? Pero además ha establecido de que se les debe dar este servicio de educación sexual y servicio de salud sexual y reproductiva de acuerdo a su edad, ¿no es cierto?, independientemente de su estado civil, y además en algunos casos sin necesariamente tomar en cuenta el consentimiento de los padres, porque realmente si es que lo que quiere como aparentemente pasa, este dictamen, lo que quiere la Comisión de la Mujer es que los chicos y chicas accedan a educación sexual, accedan a servicios de salud sexual y reproductiva con el consentimiento de los padres, ¿no? Y a lo más que se compromete el Estado peruano, porque además así dice, y hasta un poco de gracia es, bueno, los padres y los tutores son los que tienen la responsabilidad de la educación sexual de los adolescentes, y el Estado lo que está obligado es a darles formación y talleres de forma accesible y gratuita, ¿no? Y además en una sociedad tan conservadora como la nuestra, digamos que no es tan fácil hablar de estos temas con los padres, ¿no? Algo que deberías también aprender en el colegio. Sí, pero además yo creo que no estamos hablando pues de una sociedad donde los adolescentes estén bien y efectivamente haya funcionado, sino más bien estamos hablando de datos de emergencia, ¿no? O sea, alta mortalidad materna, embarazo adolescente muy alto. Entonces el Estado sí tiene una obligación y una respuesta que darle a estos adolescentes, o sea, porque finalmente son el futuro, son parte de nuestro país, estamos hablando de sus derechos humanos, ¿no? Ahora, este dictamen al parecer lo que quiere hacer es como que ya se aprobó, por ejemplo, el aborto terapéutico, hasta aquí nomás, digamos, cerrar el caño para en algún momento llegar a que el aborto sea legal en nuestro país. O sea, lo que nosotros pensamos con este dictamen que se va a debatir en el Congreso, ya, es que lo que se quiere hacer es amarrar nudos que vayan de alguna manera a impedir poco a poco, en el caso de la mujer, digamos, en el caso del aborto, de alguna manera adelantar la discusión que se tendría que dar en el marco del Código Penal, ¿no? Mire, en el Congreso anterior han habido hasta tres comisiones de reformas del Código Penal, ya, inclusive una última, ¿no?, que fue muy debatida en el 2009, donde se llegó a aprobar la despenalización del aborto por violación también, además del terapéutico. Sabemos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en este momento tiene una propuesta integral de un nuevo código penal. Entonces lo que nosotros demandamos es que no hay que adelantar discusiones, o sea, definitivamente el Código de Niño y Niña y Adolescente es un instrumento importante, ¿no?, para proteger justamente esta población que además es grande en nuestro país. Y un primer principio tiene que ser que respete los derechos humanos de concretamente estos adolescentes, estos y estas adolescentes. Y ahí está todo el tema de educación y salud sexual y reproductiva. Y en un segundo punto tenemos de que no adelante debates que se tienen que dar de manera integral en lo inmediato, que tiene que ver con Código Penal. Es obvio para todos los abogados y abogadas penalistas de que lo que ha ido pasando, y va a seguir pasando aparentemente, es que se están parchando. O sea, tenemos un Código Penal del 1991 donde por el contexto se han ido modificando penas, agregando delitos, y de alguna manera se ha dejado de ver como un cuerpo coherente. Y es por eso que desde hace algún tiempo se está proponiendo modificarlo integralmente. En ese debate debatamos efectivamente qué significa la protección de la vida del concebido y qué significa el conflicto de derechos y cómo es que existe un marco internacional donde establece que efectivamente se tiene que proteger al concebido. Lo ha hecho la Corte Interamericana a través de la mujer gestante, pero también se tiene que reconocer de que hay derechos de las mujeres, ¿no?, que entran en conflicto y que en ese marco se tienen que decir. Y concretamente yo creo que el aborto terapéutico es legal de 1924 y sería lamentable retroceder y que de alguna manera nos obliguen a las mujeres a dar nuestra vida por otro ser, ¿no es cierto? Y el otro tema es el tema del aborto por violación, que creo que es un debate que se está generando poco a poco. Hay una iniciativa ciudadana que está, al comienzo éramos 5 organizaciones y una red, ahora son más de 35 organizaciones, pero además de derechos humanos, LGTBI, de jóvenes, organizaciones sociales de base, que lo que demandan es un debate donde se coloque efectivamente los diferentes argumentos. Aquí no estamos hablando ni de buenos ni de malos, ni de pro vida o pro muerte, como se suele polarizar la discusión en el tema del aborto. Lamentablemente
o sea, no es tan sencillo, sino hablamos de dramas humanos, de vidas de mujeres que decían, y finalmente la última pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto se puede instrumentalizar a una persona, ¿no? Y aunque no lo queramos reconocer, ¿ya? Cuando se penaliza el aborto se instrumentaliza el cuerpo de una mujer por el bien de otro ser, ¿no? Que es en este caso el concebido, y eso no pasa en ningún otro evento jurídico en nuestro ordenamiento, ¿no? Inclusive para que yo pueda donar órganos, para que usted pueda donar órganos, digamos, se nos pide nuestra autorización, ¿no? Hasta después de muerto se respeta nuestra autonomía. Eso no sucede con la mujer gestante y mínimamente tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? En el caso de América Latina, digamos, ¿cómo va el Perú en este tema? ¿O es que, digamos, los latinos nos hemos quedado atrasados en comparación a otras partes del mundo? Digamos que en América Latina ha primado una forma de despenalización del aborto concretamente por causales, ¿no? Somos el único país que tiene 2 resoluciones en contra, supranacionales, lo que ya da un matiz importante. Han habido retrocesos, o sea, por ejemplo en El Salvador, en Chile mismo que se está debatiendo el aborto terapéutico, llegaron a penalizarse todos los tipos de aborto y hay todo un debate por eso, muchas llamadas de atención. Hay países como Uruguay que, por ejemplo, ya han aprobado más bien el aborto en los 3 primeros meses del embarazo, ¿no? Sin causa alguna. Entonces, digamos que ahí no se puede decir algo muy homogéneo y como tendencia. Sin embargo, creo que lo que sí existe es una fuerte corriente conservadora que lo que está buscando es debatir el aborto, pero a través de esta lógica de reconocerle derechos al concebido, ¿no? Como sujeto, además, superior a la mujer gestante, y desde ese punto de vista se ha visto una oleada de reconocer, o sea, de hecho nuestra Constitución reconoce los derechos al concebido, el derecho a la vida, hay una protección especial desde el 79 y con la Constitución del 93 ya le reconoce directamente como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además es una corriente conservadora que está muy cercana a la jerarquía eclesiástica católica, eso no se puede desconocer, y lamentablemente, dependiendo de los países, hay algunos más laicos y algunos menos. Y creo yo que nuestro país sí tiene pues un déficit en términos de autonomía, ¿no? Un signo concreto tiene que ver con lo que está pasando ahora con el Plan Nacional de Derechos Humanos. O sea, nosotros tenemos, digamos, desde hace, ya no recuerdo, noviembre, diciembre concretamente, el 10 de diciembre, la ministra dijo que ya se había aprobado el Plan de Derechos Humanos y hasta el momento no lo hemos visto. Pero lo que sí sabemos es de que en un inicio estaba el aborto terapéutico, que es legal y que tenemos además resoluciones de órganos supranacionales de derechos humanos que dicen que se dé, ¿no? Y después la ministra señaló de que era un tema controvertido. Entonces, ¿un tema controvertido para quién? El aborto terapéutico. ¿Para quién es controvertido? Para el ordenamiento jurídico no es controvertido. Para los órganos de derechos humanos no es controvertido. Eso tiene que ver con, bueno, además porque aparente, o sea, es obvio. La ministra Ana Jara. No, me refiero a Eda Rivas, que era en el momento de ministra de Justicia y que ahora está más bien como canciller, ¿no? Entonces, y ahora, digamos, de la información que tenemos, va a aprobarse un Plan Nacional de Derechos Humanos donde se ha quitado el aborto terapéutico. Entonces, ahí la pregunta es, ¿controvertido para quién? Para derechos humanos no, para el ordenamiento jurídico tampoco. Entonces, tiene que ver con que es controvertido para los grupos conservadores muy ligados a la jerarquía eclesiástica que tienen un nivel de influencia. Entonces, no se apruebe el aborto terapéutico dentro del plan de derechos humanos, sí nos da un mal signo de cómo estamos y cómo está la estructura y la fortaleza de nuestro Estado aparentemente laico, ¿no? O sea, el artículo 50 de la Constitución lo señala, pero en la realidad deja de ser influenciado frente a estos temas, ¿no? Por la Iglesia Católica. Entonces ahora el plan de derechos humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos, está a cargo de Daniel Fiallo. ¿Tendrá, digamos, el mismo parecer que la ex ministra de Justicia de Rivas? Nosotros sabíamos que había pasado por el Consejo, o sea, por el Consejo de Ministros, y ahí también nos habían informado, además porque la misma ministra señaló que era un tema controvertido, que no estaba pasando. Nosotros vamos a esperar hasta el final, el documento final que se publique. Imagínense ustedes un papelón que voy a ir a una ministra el 10 de diciembre y diga, hemos aprobado, y que estemos a junio, ¿no? Y no haya documento. Entonces eso quiere decir de que algo está pasando ahí. Además, lo otro que se señaló era que eran controvertidos los derechos de los gays, las lesbianas, ¿no? La población LGTBI. Entonces, o sea, nosotros realmente esperamos un nivel de coherencia de este gobierno frente al marco jurídico que tenemos. O sea, no estamos pidiendo, podemos debatir el aborto por violación y estamos exigiendo que se debate el aborto por violación, que el Congreso debata y en ese marco nosotros poder fundamentar también y la población
poder informarse, porque cuando hay más población informada de los argumentos también es interesante cómo es que van sensibilizándose y apoyando la despenalización del aborto por violación, ¿ya? Pero en el marco del aborto terapéutico no debería ser marco de discusión, o sea, no debería haber discusión, debería aprobarse y debería estar incluido más, o sea, si es un plan de derechos humanos, tenemos 2 resoluciones en contra sobre ese tema, tenemos una serie de recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, Comité CEDAW, Comité DES, Comité contra la Tortura entre el año pasado y este año, nada más, ¿no? Y que no se coloque, pues es un muy mal signo. Y claro, sí esperamos que el ministro Figalo pueda de alguna manera girar la tuerca y que de alguna manera defienda dentro del Consejo de Ministros el tema de su aprobación. Y ahí lo que también exigimos es que la ministra de Salud, que es la que tiene competencia directa, porque ella no tiene que preguntar a nadie, de aprobar el protocolo de aborto terapéutico, lo haga. O sea, el protocolo de aborto terapéutico, que es esto que se pide para que los médicos y las mujeres sepan dónde, cuándo y cómo debe realizarse el aborto terapéutico, ya es un protocolo que se hace, o sea, lo que se pide es un protocolo que existe para cualquier intervención médica. O sea, si uno quiere que le den una pastilla anticonceptiva, inclusive en protocolo, se le da así, ¿no? Firma, no sé qué. Si va a ser un parto, el MINSA saca un protocolo que dice, bueno, va a ser así, una cesárea, bueno. Entonces, el aborto terapéutico es legal, tiene que brindarse para salvar la vida y la salud de las mujeres, y por lo tanto tiene que regularse. ¿Dónde? A través de un protocolo. El protocolo le corresponde a la ministra de Salud, y la ministra de Salud no ha hecho mención pública, no ha tomado, y es su competencia y su responsabilidad también, ¿no? Ahora, en caso este dictamen se apruebe en el Pleno del Congreso, ustedes como organizaciones pro derechos humanos, ¿qué acciones van a tomar? Bueno, vamos a evaluar, yo creo que en el caso de educación sexual y salud sexual y reproductiva para adolescentes va a ser un tema importante, digamos, en los 2 casos vamos a tener que evaluar qué tipo de consecuencias tienen en concreto en la vida de los adolescentes y las mujeres concretas, para ver qué recurso jurídico se puede implementar, ya sea de cara a un caso concreto, que también puede ser, ¿no? O ya más en términos generales. Nosotros realmente esperamos de que no pase, sabemos que hay grupos dentro del Congreso que han estado muy interesados en esta parte, o sea, de hecho, el congresista, el pastor Rosas, ha estado presente en la Comisión de la Mujer para sustentar, él no es parte de la Comisión de la Mujer, sin embargo, es una persona muy interesada en este tema, más del ala más conservadora. Sabemos que la congresista Marta Chávez, yo he leído en los tweets también que está a favor de quitarle al Estado la obligación de dar educación sexual y servicios de salud sexual y reproductiva directa. La bancada fujimorista estaría detrás de ha liderado este proceso, y esperamos realmente de que pero es interesante que ha sido bancada fujimorista, pero hay algunas congresistas fujimoristas que en algún momento han tenido una opinión favorable. Esperamos que también dentro de la bancada puedan hacer un nivel de resistencia, porque saben que el problema es de que no estamos hablando de mejores derechos o peores derechos, estamos hablando en este momento de estos temas, de costos concretos. Y de porcentajes que van aumentando, sí, de muertes de mujeres. No estamos generando un nuevo derecho, una acción afirmativa, no, estamos hablando ahorita de problemática concreta, de muerte, de mujeres, de embarazos. Situación de emergencia en la que estamos. Entonces esperamos pues y apelamos que aquellos congresistas que haya un nivel de información y además de responsabilidad, ¿no? Fundamentalmente de responsabilidad frente a esta realidad. Más allá de criterios, digamos, morales, éticos. Claro, que exceden, porque el Estado es laico. Tradicionales. O sea, yo creo que ahí es importantísimo reivindicar el derecho a la libertad religiosa que cada uno y cada una pueda desarrollar. Es importantísimo, es parte de la democracia también, pero la libertad religiosa, una religión no puede convertirse en política. Muchas gracias por haber venido a la noticia, señora Yaja. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos ahora que irnos a una pausa y ya volvemos con más información. Ya.